Resumen de El simio que entendió el universo. Introducción. ¿Qué pasaría si un científico alienígena altamente racional y objetivo llegara a la Tierra con la misión de estudiar a los humanos como una especie más del reino animal? Esta es la premisa provocadora con la que el autor abre El simio que entendió el universo, una obra que fusiona la psicología evolucionista y la biología con una perspectiva filosófica sobre la condición humana. El libro parte de la idea de que para entender realmente nuestra mente, comportamiento y cultura, debemos observarnos con la misma frialdad con la que estudiaríamos a los chimpancés, a las abejas o a los peces. Desde esta mirada externa, se exploran temas como la selección natural y sexual, la evolución de las diferencias de género, el altruismo, la religión, el arte y el humor, todos ellos analizados como productos o subproductos de la evolución. Uno de los ejes centrales es la distinción entre la evolución biológica y la evolución cultural. El ser humano no solo es una máquina de genes como explicó Dawkins, sino también una máquina de memes. Nuestras ideas y creencias se transmiten y transforman como si fueran organismos culturales. Esto ha generado una evolución paralela que en ocasiones coopera y en otras entra en conflicto con nuestra programación biológica. El autor también introduce el concepto de desajuste evolutivo, argumentando que muchos de los problemas modernos como el estrés crónico, las adicciones digitales o la obesidad surgen porque vivimos en un mundo muy diferente al que forjó nuestro cerebro. Además, sostiene que fenómenos complejos como la religión o la moralidad no son adaptaciones directas, sino consecuencias emergentes de nuestras capacidades cognitivas. Finalmente, el autor sugiere que nuestras capacidades creativas, el arte, el humor, la música, podrían tener raíces evolutivas en la selección sexual, funcionando como señales ornamentales de inteligencia y salud genética. Todo esto se da en un constante tira y afloja entre naturaleza y cultura, entre lo que somos por evolución y lo que pretendemos ser como sociedad. En conjunto, el libro es una invitación a vernos con otros ojos, no para deshumanizarnos, sino para comprendernos mejor. A través de esta mirada evolutiva podemos desentrañar muchas de las paradojas de nuestra especie y, quizás, tomar decisiones más informadas sobre cómo queremos vivir. Perspectiva alienígena sobre la humanidad. El autor abre El simio que entendió el universo con un recurso imaginativo tan provocador como efectivo, que descubriría un científico alienígena si estudiara a los seres humanos con la misma objetividad con la que nosotros analizamos a otras especies animales. Esta pregunta no es un simple truco narrativo, sino el marco conceptual que da forma al resto del libro. Nos invita a hacer el ejercicio mental de observarnos desde fuera, sin el sesgo de nuestra cultura, sin justificaciones morales, sin sentimentalismos. Como si fuéramos un experimento evolutivo más. Este alienígena, por supuesto, no tendría por qué compartir nuestros valores, ni estar condicionado por nuestras tradiciones. No vería la civilización humana como un pináculo de progreso, sino como una curiosa consecuencia de presiones evolutivas concretas. Para él, cosas como el amor romántico, la religión, la guerra, el altruismo o los celos sexuales serían objetos de estudio, no vivencias humanas. Este enfoque le permitiría, y a nosotros también, formular preguntas nuevas o ver patrones que normalmente pasamos por alto por estar demasiado inmersos en nuestra propia especie. Desde esta mirada externa, el autor empieza a desmenuzar lo que somos. El alienígena se preguntaría, por ejemplo, ¿por qué los humanos invierten tanto en sus crías durante tanto tiempo? ¿Por qué tienden a formar vínculos de pareja a largo plazo? ¿Por qué son tan propensos a compartir recursos o a matar en nombre de ideologías? ¿Por qué cantan, bailan, rezan, se visten de forma extraña o dedican parte de su vida a escribir novelas, pintar cuadros o inventar religiones? Cada una de estas prácticas humanas puede parecer absurda o fascinante desde fuera, y es precisamente esa extrañeza lo que hace que valga la pena preguntarse por su origen evolutivo. Este enfoque también tiene una función muy clara dentro de la psicología evolucionista, desnaturalizar lo que damos por hecho. Por ejemplo, el alienígena vería con sorpresa que muchas sociedades consideran natural que los hombres sientan celos por la infidelidad sexual, pero mucho menos si se trata de una infidelidad emocional. O que las mujeres tiendan a buscar parejas con mayores recursos. Lejos de considerar las normas sociales arbitrarias, nuestro visitante hipotético se preguntaría por qué estos patrones se repiten en distintas culturas y cómo podrían haber surgido como adaptaciones reproductivas.
La mirada ajena, por tanto, revela lo universal oculto bajo lo que creemos que es cultural. Uno de los aciertos del autor es que esta perspectiva alienígena permite suspender momentáneamente los juicios de valor. En lugar de preguntarnos si un comportamiento es bueno o malo, se nos invita a preguntarnos por qué está ahí, qué función cumple, qué papel jugó en la historia evolutiva de nuestra especie. Esto no significa justificarlo, sino comprenderlo. Y esa diferencia es crucial. No se trata de caer en el naturalismo, la idea errónea de que todo lo natural es deseable, sino de usar el conocimiento evolutivo para entender nuestras fortalezas, debilidades y contradicciones. Además, el alienígena no solo analizaría nuestro comportamiento individual, sino también nuestras instituciones culturales, la religión, el arte, la música, la moral, el lenguaje, la política. Se preguntaría por qué los humanos han desarrollado normas que castigan a quienes no cooperan o por qué tienen rituales, tabúes, celebraciones y guerras. Desde su mirada todo esto serían manifestaciones de cerebros adaptados a resolver problemas de supervivencia y reproducción en un contexto ancestral, ahora aplicados a un mundo radicalmente distinto. Esta perspectiva nos permite incluso reflexionar sobre nuestra propia capacidad de autoconocimiento. ¿Qué clase de animal puede preguntarse por qué es como es? ¿Qué otra especie tiene una psicología lo bastante compleja como para crear un libro que analiza su propia psicología desde la mirada de una especie ficticia? Aquí está uno de los grandes logros del autor, no solo disecciona nuestras peculiaridades con herramientas evolutivas, sino que nos muestra que somos los únicos animales capaces de hacer eso con nosotros mismos. En resumen, la perspectiva alienígena es una herramienta narrativa y conceptual poderosa. Nos ayuda a ver lo humano como parte de la naturaleza, no como algo separado o superior. Nos permite hacer visibles nuestros impulsos más básicos bajo una luz distinta, no para juzgarlos, sino para comprenderlos en su contexto evolutivo. Y al hacerlo, el libro establece el tono para todo lo que sigue, una exploración rigurosa, pero profundamente accesible, de cómo llegamos a ser el extraño simio que entiende el universo. O al menos lo intenta. Psicología evolucionista y evolución cultural. Uno de los pilares del simio que entendió el universo es la idea de que para comprender verdaderamente al ser humano necesitamos entender dos grandes procesos que nos han moldeado, la evolución biológica y la evolución cultural. El autor dedica buena parte del libro a explorar cómo ambas fuerzas, una basada en los genes, la otra en los memes, han interactuado para dar forma a lo que somos. Y, sobre todo, por qué es esencial tenerlas en cuenta a la vez, no como opuestas, sino como complementarias. La psicología evolucionista parte de una premisa clara: el cerebro humano, como cualquier otro órgano, fue moldeado por la selección natural para resolver problemas adaptativos en el entorno ancestral. Así como tenemos pulmones para respirar y corazones para bombear sangre, también tenemos emociones, impulsos y razonamientos que surgieron porque ayudaban a nuestros antepasados a sobrevivir y reproducirse. Desde esta perspectiva, muchas de nuestras conductas, el miedo, la ira, la atracción sexual, la cooperación, los celos, no son errores o aberraciones, sino adaptaciones. El autor insiste en que esto no significa que todo comportamiento humano sea biológicamente determinado, o que estemos programados como robots. Más bien, la psicología evolucionista sugiere que nuestra mente viene equipada con una serie de mecanismos universales como herramientas dentro de una caja. Estas herramientas no dictan exactamente lo que haremos, pero sí establecen tendencias, preferencias y limitaciones. Y aquí es donde entra en escena la cultura. La evolución cultural es otro proceso que, aunque más rápido y flexible que la evolución biológica, sigue ciertas reglas parecidas: variación, transmisión y selección. Las ideas, los memes compiten entre sí por la atención y la reproducción. Algunas creencias, costumbres o prácticas desaparecen con el tiempo, otras prosperan y se difunden ampliamente. Y lo más interesante es que, aunque los memes no se transmiten genéticamente, sí dependen de las capacidades mentales que evolucionaron biológicamente. Por ejemplo, el lenguaje humano no es un invento cultural cualquiera, requiere de una capacidad neurológica altamente especializada que no aparece en otras especies. Pero las lenguas particulares español, japonés, suajili son memes culturales que se transmiten por aprendizaje.
Es decir, la cultura necesita de la biología para existir, pero una vez que existe, puede seguir su propio camino, a veces incluso en dirección contraria a nuestros impulsos biológicos. El autor pone énfasis en que esta relación entre naturaleza y cultura no es de oposición, como a veces se presenta en ciertos debates, sino de coevolución. La cultura puede moldear las condiciones del entorno de manera tan fuerte que acaba generando nuevas presiones evolutivas. Por ejemplo, la práctica cultural de domesticar animales condujo a una presión evolutiva que favoreció la persistencia de la enzima lactasa en adultos en ciertas poblaciones humanas. Aquí, la cultura cambió el entorno y, por tanto, modificó la trayectoria de la evolución biológica. Una de las ventajas evolutivas más potentes de nuestra especie es precisamente esa: somos adaptadores culturales. A diferencia de otras especies que dependen casi exclusivamente de su genética, los humanos podemos ajustar nuestro comportamiento en una sola generación gracias a la cultura. Esto nos ha permitido colonizar casi todos los entornos del planeta, desde el Ártico hasta el desierto. Sin embargo, el libro también advierte que esta capacidad tiene límites. Por ejemplo, podemos aprender a ser más cooperativos en sociedades complejas, pero seguimos teniendo impulsos egoístas. Podemos imponer normas de igualdad de género, pero esas normas todavía luchan con patrones ancestrales grabados en nuestra mente. En otras palabras, la cultura puede ampliar, modificar o contener nuestros impulsos, pero no puede borrarlos del todo. El autor plantea que para entender la naturaleza humana no podemos elegir entre explicar el comportamiento en términos de genes o de cultura. Necesitamos ambas perspectivas. Si miramos solo la biología, ignoramos la increíble capacidad humana para crear normas, símbolos y valores. Si miramos solo la cultura, corremos el riesgo de caer en el mito de la tabla rasa y olvidar que la mente humana viene con un diseño evolutivo que influye en lo que podemos o no podemos hacer, aprender o desear. En definitiva, el ser humano no es solo una máquina de genes ni una pizarra en blanco sobre la que la cultura escribe cualquier cosa. Somos un híbrido de naturaleza y cultura, una especie cuyas capacidades mentales evolucionaron en un entorno ancestral, pero que ahora navega un mundo construido culturalmente, muchas veces en conflicto con sus propios instintos. Y es precisamente esta combinación lo que nos convierte en el simio que intenta comprender el universo. Y asimismo, el ser humano como un simio cultural. Entre todas las especies del planeta, los humanos sobresalen no solo por su inteligencia o por su capacidad de modificar el entorno, sino por una característica aún más sorprendente: su habilidad para generar, transmitir y acumular cultura. El autor se refiere a esto al describirnos como simios culturales, una etiqueta que encierra una verdad profunda. Lo que realmente nos diferencia de nuestros parientes evolutivos no es solo la genética, sino nuestra extraordinaria dependencia del aprendizaje social. Esta idea implica que la cultura no es una simple capa añadida a una naturaleza biológica común, sino un sistema evolutivo paralelo que interactúa constantemente con nuestra biología. Así como los genes pasan de una generación a otra a través de la reproducción, los memes, unidades de información cultural, como ideas, normas, tecnologías, costumbres, se transmiten mediante el aprendizaje, la imitación y el lenguaje. Esto convierte a los humanos en máquinas no solo de genes, sino también de memes, una doble condición evolutiva que nos hace únicos. Los demás animales también tienen formas rudimentarias de cultura. Algunos chimpancés usan palos para extraer termitas, los delfines enseñan a sus crías a cazar, e incluso ciertas aves transmiten cantos regionales. Pero en el ser humano, la cultura no solo se transmite, sino que se acumula, y es esa acumulación lo que nos ha llevado a la complejidad tecnológica, artística y social que observamos hoy. El autor resalta que esta capacidad de absorción cultural requiere un cerebro altamente especializado, con habilidades como la imitación, el lenguaje, la empatía y la teoría de la mente. Estas funciones cognitivas no son exclusivas de nuestra especie, pero sí se han desarrollado en nosotros de una forma exponencial. La cultura humana es rica, simbólica, abstracta, y puede variar inmensamente entre grupos. Sin embargo, en todas partes funciona como el medio principal a través del cual los humanos se adaptan a su entorno. El concepto de simio cultural también ayuda a entender una paradoja importante: la mente humana es al mismo tiempo universal y flexible.
Universal, porque compartimos los mismos mecanismos evolutivos. Todos los humanos sienten miedo, amor, celos, alegría, vergüenza. Y flexible, porque esos mecanismos se expresan de forma distinta según el entorno cultural. Por ejemplo, todos sentimos celos, pero qué se considera infidelidad varía culturalmente. Todos comemos, pero las normas sobre qué se puede o no comer varían enormemente. Esta combinación de estructura biológica y plasticidad cultural es lo que permite que un mismo ser humano pueda vivir como monje budista, empresario capitalista o cazador, recolector amazónico, dependiendo de en qué cultura haya nacido. Ninguna otra especie tiene esta amplitud conductual. Como dice el autor, somos los únicos simios que pueden vivir de 1000 maneras distintas. Y enseñarlas a sus hijos. Ahora bien, esta capacidad tiene un precio. La transmisión cultural puede ser tan poderosa que también puede perpetuar ideas dañinas, irracionales o inútiles. A diferencia de los genes que están sometidos a fuertes presiones selectivas, los memes pueden prosperar simplemente porque son pegajosos, no porque sean buenos. Esto da lugar a prácticas, creencias o instituciones que pueden ser perjudiciales pero que siguen existiendo porque se reproducen con eficacia. Religiones, ideologías extremas, dietas milagrosas o supersticiones son ejemplos de memes que pueden tener éxito sin aportar necesariamente ventajas adaptativas. El hecho de que la cultura haya adquirido esta autonomía relativa respecto a la biología también significa que puede entrar en conflicto con nuestros impulsos naturales. Normas sociales que reprimen la agresividad, la promiscuidad o la búsqueda de estatus están constantemente negociando con impulsos que fueron seleccionados durante millones de años. La cultura no borra la naturaleza humana, pero sí la moldea, la canaliza y a veces la frustra. Este conflicto entre lo biológico y lo aprendido es una de las tensiones centrales de la condición humana, y el autor lo explora en varios capítulos del libro. En definitiva, el concepto del simio cultural nos invita a vernos como animales profundamente moldeados por la evolución, pero que han desarrollado un sistema paralelo, la cultura, que nos ha permitido transformar el mundo, a veces en armonía con nuestra naturaleza, otras veces en tensión con ella. Entender esta dualidad es esencial para comprender quiénes somos y por qué nos comportamos como lo hacemos. Selección natural y selección sexual. En El simio que entendió el universo, el autor dedica un análisis profundo a las dos grandes fuerzas evolutivas que han modelado al ser humano, la selección natural y la selección sexual. Ambas son pilares de la teoría de la evolución de Darwin, pero mientras que la selección natural suele ser más conocida y aceptada, la selección sexual es a menudo pasada por alto o malinterpretada, a pesar de que muchas de nuestras características físicas, emocionales y cognitivas no se entienden sin ella. La selección natural es el proceso por el cual los rasgos que aumentan la supervivencia de un organismo tienden a transmitirse con más frecuencia. Es decir, si una mutación genética ayuda a un individuo a vivir más tiempo y producir más descendencia, ese rasgo tiene más probabilidades de hacerse común en la población. Esto explica por qué tenemos manos para agarrar, piel resistente al sol o una preferencia innata por alimentos calóricos. Pero hay muchos rasgos humanos que no parecen tener un valor claro para la supervivencia, e incluso algunos que podrían ser desventajosos desde ese punto de vista. ¿Por qué, entonces, existen? Aquí entra la selección sexual, que explica cómo ciertos rasgos pueden evolucionar no porque ayuden a sobrevivir, sino porque aumentan las probabilidades de encontrar pareja y reproducirse. La selección sexual se manifiesta de dos formas principales. Competencia intrasexual, cuando los individuos del mismo sexo compiten entre sí por el acceso a parejas, por ejemplo, machos luchando por hembras. Elección intersexual, cuando un sexo, usualmente las hembras, elige con quién aparearse, favoreciendo ciertos rasgos como la fuerza, el estatus o el atractivo físico. El autor argumenta que muchos aspectos del comportamiento humano se entienden mejor si los analizamos desde esta perspectiva. La búsqueda de estatus, el comportamiento agresivo de algunos hombres, la ostentación, el humor, el talento artístico, e incluso la tendencia a asumir riesgos innecesarios, pueden interpretarse como estrategias inconscientes para sobresalir en el mercado sexual. El autor se apoya especialmente en la teoría de la inversión parental de Robert Trivers, que establece que el sexo que más invierte en la reproducción en humanos, típicamente las mujeres, por el embarazo, parto y lactancia, será más selectivo al elegir pareja.
el otro sexo, los hombres, competirá más intensamente por el acceso a esas oportunidades reproductivas. Esta asimetría en la inversión genera patrones que se repiten en todas las culturas humanas, aunque con matices. Por ejemplo, los hombres suelen valorar más la juventud y la belleza en una pareja, porque son señales indirectas de fertilidad. Las mujeres, en cambio, valoran más la estabilidad, los recursos y la protección, porque históricamente estos factores aumentaban la supervivencia de sus hijos. Estos patrones, observados en múltiples estudios interculturales, no se explican fácilmente desde una perspectiva puramente cultural, pero sí desde la evolución. Otro ejemplo importante es el comportamiento de riesgo y agresión en los hombres jóvenes. Aunque desde el punto de vista de la selección natural sería mejor evitar peligros, desde la lógica de la selección sexual puede tener sentido. En un contexto competitivo, parecer valiente, fuerte o dominante puede aumentar las oportunidades de reproducción. Por eso, algunos hombres están dispuestos a asumir riesgos físicos o sociales, peleas, hazañas extremas, mostrar riqueza que pueden parecer irracionales, pero que tienen una lógica evolutiva subyacente. El autor también explica que estas tendencias no implican determinismo biológico ni que todos los hombres y mujeres se comporten igual. Lo que se afirma es que existen inclinaciones estadísticamente significativas moldeadas por millones de años de selección sexual que pueden manifestarse de distintas formas según el entorno cultural. Además, el autor matiza que la selección sexual no solo actúa sobre los hombres. Las mujeres también compiten entre sí por pareja, aunque lo hagan con estrategias distintas, a menudo más indirectas: exclusión social, manipulación emocional, énfasis en el atractivo físico o la reputación. Estas dinámicas son también parte del legado evolutivo de nuestra especie. Un aspecto especialmente interesante del análisis del autor es cómo conecta la selección sexual con otros fenómenos aparentemente no relacionados como el arte, la música, el humor o incluso el altruismo en público. Estas capacidades pueden haber evolucionado, en parte, como formas de mostrar calidad genética e inteligencia ante posibles parejas. Son nuestros colores de pavo real, pero mentales. Las 6 hipótesis y el punto de llegada evolutivo. La selección natural es uno de los conceptos más potentes de la biología evolutiva, pero no siempre ha estado claro qué es exactamente lo que selecciona. En El simio que entendió el universo, el autor propone un recorrido pedagógico a través de 6 hipótesis más una variante final, la 6,2, para responder a la pregunta, ¿qué maximiza la evolución? Supervivencia, reproducción, beneficio del grupo, del organismo, de los genes. Este viaje no es solo una cuestión académica. Entender qué selecciona la selección natural nos permite entender qué somos, cómo funcionamos y por qué actuamos como lo hacemos. Hipótesis 1. La evolución favorece a la especie. Esta es una de las intuiciones más comunes y más erróneas: que los organismos hacen lo que hacen, por el bien de la especie. Según esta visión, los comportamientos están diseñados para asegurar la supervivencia colectiva. Pero como aclara el autor, la selección natural no opera a nivel de especie, sino entre individuos dentro de una especie. Una gacela rápida sobrevive y deja más descendencia que una lenta, no para beneficiar a su especie, sino porque simplemente deja más copias de sus genes. Veredicto: falso. La selección natural no selecciona por el bien de la especie. Hipótesis 2. La evolución favorece la supervivencia del individuo. Una versión más refinada de la hipótesis anterior es pensar que lo que se selecciona es la supervivencia individual. Sin embargo, esto también es limitado. Sobrevivir no sirve de nada si no se traduce en reproducción. Un organismo puede vivir muchos años, pero si no tiene descendencia, sus genes desaparecen. Veredicto: incompleto. Sobrevivir es útil solo si lleva a reproducirse. Hipótesis 3. La evolución favorece la reproducción. Mejor, lo que cuenta no es vivir más, sino reproducirse más. Los genes que se propagan son los de aquellos organismos que dejan más hijos. Sin embargo, aquí falta un matiz importante: no todos los hijos llegan a reproducirse. Veredicto: muy cercano, pero todavía simplista. Hipótesis 4. La evolución favorece tener más nietos. Aquí la idea se vuelve más precisa: lo que la selección natural realmente maximiza es la cantidad de nietos. Tener hijos solo es evolutivamente exitoso si esos hijos también tienen hijos.
Este enfoque ya empieza a captar mejor cómo funciona la presión selectiva. Veredicto: fuerte pero aún incompleto en algunos escenarios especiales. Hipótesis 5. La evolución maximiza el fitness inclusivo. La teoría del fitness inclusivo, propuesta por William D. Hamilton, sostiene que los organismos no solo deben maximizar su descendencia directa, sino también su influencia sobre la reproducción de otros individuos con quienes comparten genes. Esto incluye el famoso caso del altruismo entre familiares. Un organismo, por ejemplo, puede favorecer la reproducción de un hermano si eso aumenta la probabilidad de que copias de sus genes pasen a la siguiente generación. Veredicto: extremadamente influyente y válido en la mayoría de los casos. Hipótesis 6. La evolución selecciona los genes más copiables. Aquí llegamos al punto de inflexión conceptual del libro, el paso desde una visión centrada en el organismo a una visión centrada en el gen, conocida como la perspectiva del gen. Según esta hipótesis, lo que la evolución selecciona no son comportamientos, ni organismos, ni incluso fitness inclusivo, sino los genes que más eficazmente se copian a sí mismos. El organismo es solo un vehículo temporal. Lo que sobrevive no es el león, ni su fuerza, ni su astucia, sino los genes que construyen leones fuertes y astutos. Veredicto: el modelo más fundamental y profundo de la selección natural. Hipótesis 6.2. La evolución selecciona genes que también pueden beneficiar al grupo. Como cierre, el autor presenta una variante más flexible. Sí, la selección natural actúa sobre los genes, pero estos pueden aumentar su frecuencia no solo ayudando al individuo o a sus parientes, sino también ayudando al grupo al que pertenece, en ciertos casos excepcionales. Esto deja una puerta abierta a la selección de grupo, sin abandonar el marco genético. Si un gen lleva a su portador a hacer algo que mejora la supervivencia de su grupo, y por tanto la de otros portadores del mismo gen, ese gen puede prosperar, incluso si el comportamiento individual conlleva cierto coste. Veredicto: compatible con la visión del gen, útil para explicar altruismo extremo y cohesión grupal. En resumen, la selección natural explica por qué estamos vivos, la selección sexual, por qué somos como somos. Muchas de las características humanas más distintivas no se entienden del todo si ignoramos la competencia reproductiva y la atracción sexual como fuerzas evolutivas. El cuerpo humano, la mente humana y la cultura humana están profundamente marcados por la necesidad de atraer pareja, reproducirse y asegurar la supervivencia de la descendencia. Solo cuando combinamos ambas fuerzas, supervivencia y reproducción, podemos empezar a entender por qué el extraño simio llamado Homo sapiens se comporta como lo hace. Más allá de la selección, los otros motores de la evolución. Cuando pensamos en evolución, lo primero que suele venirnos a la mente es la selección natural. Desde Darwin, esta idea ha dominado la narrativa evolutiva. Los rasgos que mejor se adaptan al entorno sobreviven y se reproducen, desplazando a los menos aptos. A esto se sumó la selección sexual, que explica cómo algunos rasgos llamativos, aunque poco prácticos, pueden evolucionar si aumentan el éxito reproductivo. Sin embargo, la evolución no se reduce a estas dos fuerzas. Existen otros mecanismos fundamentales que, aunque a veces menos visibles, contribuyen de manera decisiva al cambio evolutivo. Uno de ellos es la mutación, el punto de partida de toda variabilidad genética. Las mutaciones son errores aleatorios que ocurren cuando el ADN se copia. La mayoría son neutras o perjudiciales, pero de vez en cuando surge una mutación beneficiosa que ofrece una ventaja adaptativa. Sin mutación, la evolución no tendría de qué alimentarse, no habría novedad genética, ni diversidad sobre la que actuar. Es gracias a este proceso aleatorio que han aparecido innovaciones como la visión en color, la resistencia a enfermedades o la tolerancia a la lactosa. Otro mecanismo importante es la deriva genética, que se refiere a los cambios aleatorios en la frecuencia de los genes dentro de una población. A diferencia de la selección natural, que es direccional y adaptativa, la deriva es puramente aleatoria, y su efecto se amplifica en poblaciones pequeñas. Un gen puede desaparecer simplemente por azar, aunque no sea perjudicial, o volverse común sin aportar ninguna ventaja. Esto puede tener consecuencias evolutivas profundas como la pérdida de diversidad genética o la fijación de mutaciones neutras o incluso levemente dañinas. El flujo génico, por su parte, es el movimiento de genes entre poblaciones.
Cuando individuos de diferentes grupos se reproducen entre sí, sus genes se mezclan, introduciendo nueva variabilidad genética. Esto puede enriquecer una población, evitando la endogamia, o diluir adaptaciones locales si los genes entrantes no están bien adaptados al entorno. En los humanos, el flujo génico ha sido constante a lo largo de la historia, y en otros animales ha influido incluso en la aparición o desaparición de especies. También juega un papel importante la recombinación genética que ocurre durante la reproducción sexual. Cuando se forman los gametos, los cromosomas se recombinan, generando nuevas combinaciones de genes. Esto no genera nueva información como la mutación, pero sí reorganiza la existente, aumentando la diversidad genética y la capacidad de respuesta ante cambios ambientales. Estos mecanismos mutación, deriva, flujo génico y recombinación no son alternativos a la selección, sino complementarios. Proveen la variabilidad, la dispersan o la reorganizan, mientras que la selección actúa como filtro, favoreciendo los genes que mejor se ajustan al entorno. Sin ellos, la selección no tendría nada que seleccionar. En conjunto, forman el tejido invisible pero poderoso sobre el que se construye toda la historia evolutiva. Entenderlos no solo nos permite tener una visión más completa de la evolución, sino también comprender mejor fenómenos como la diversidad biológica, la especiación, la adaptación o incluso ciertos problemas genéticos en poblaciones humanas. La evolución no es un proceso unidireccional controlado por una sola ley. Es más bien una danza de azar y necesidad, donde la mutación aporta la chispa, la deriva lanza los dados, el flujo mezcla las piezas, la recombinación baraja las cartas y la selección elige los ganadores. Hasta la próxima ronda. El gen egoísta y la selección por parentesco. Uno de los conceptos más revolucionarios de la biología evolutiva moderna, y central en el simio que entendió el universo, es el de el gen egoísta, propuesto por Richard Dawkins. El autor adopta y amplía esta idea para explicar muchos aspectos del comportamiento humano, especialmente aquellos que parecen, en principio, contradecir la lógica evolutiva, como el altruismo. La noción del gen egoísta puede sonar provocadora o incluso contradictoria, como puede un gen ser egoísta si, por ejemplo, induce a un organismo a sacrificarse por otro. El punto clave es que no se refiere al egoísmo a nivel del organismo, sino al hecho de que los genes tienden a sobrevivir y propagarse si ayudan a que copias de sí mismos pasen a la siguiente generación. En ese sentido, un gen puede promover comportamientos altruistas, si eso, paradójicamente, favorece su propia supervivencia. Aquí entra en juego el concepto de selección por parentesco. Formulado formalmente por el biólogo William D. Hamilton, este principio sostiene que es más probable que un individuo actúe de forma altruista hacia un pariente cercano que hacia un extraño, porque los parientes comparten una proporción significativa de sus genes. Por ejemplo, un hermano comparte aproximadamente el 50% de los genes con nosotros, un primo, el 12,5%. Por lo tanto, ayudar a un hermano, incluso a costa de un pequeño sacrificio propio, puede ser ventajoso desde el punto de vista genético si con ello se aumenta la probabilidad de que esos genes comunes pasen a otra generación. Desde esta lógica, el libro plantea que los organismos no están diseñados para maximizar su supervivencia individual o incluso su número de hijos, sino para maximizar algo llamado fitness inclusivo, que incluye tanto la reproducción directa, tener hijos, como la indirecta, ayudar a que parientes tengan hijos. Un organismo puede comportarse de forma altruista si ese comportamiento, en promedio, aumenta la cantidad total de copias de sus genes que se reproducen, estén donde estén. El ejemplo más llamativo que presenta el autor es el de los insectos eusociales como las abejas y hormigas, donde la mayoría de los individuos no se reproducen en absoluto, sino que dedican su vida a cuidar de la reina y de las crías. Aunque esto parecería una locura desde una perspectiva de supervivencia individual, tiene todo el sentido evolutivo si se considera que esos individuos no reproductivos están ayudando a criar a otros que sí compartirán sus genes, como las reinas y sus descendientes. El autor también aplica esta lógica a los humanos.
Afirma que nuestro comportamiento altruista hacia la familia, como proteger a nuestros hijos o cuidar a nuestros padres, tiene raíces evolutivas profundas, y que incluso nuestras emociones, como el amor familiar o el dolor ante la pérdida de un pariente, son adaptaciones diseñadas por la evolución para empujarnos a comportarnos de formas que favorezcan el éxito reproductivo de nuestros genes. En resumen, no somos altruistas a pesar de la evolución, sino por ella. El altruismo hacia los parientes no es una excepción a la lógica evolutiva, sino una expresión de ella. Los genes que inducen a los organismos a ayudar a sus parientes tienen más probabilidades de sobrevivir, y por eso existen. Es por eso que, en palabras del libro, somos máquinas de genes diseñadas por la evolución no para ser buenas personas, sino para maximizar la persistencia de ciertos paquetes de información biológica. El dilema del altruismo. Uno de los mayores desafíos para la teoría de la evolución desde sus inicios ha sido explicar el altruismo, por qué los organismos, incluidos los humanos, a veces actúan en beneficio de otros, incluso a costa de sí mismos. Si la evolución se basa en la supervivencia del más apto, ¿cómo puede haber lugar para el sacrificio, la cooperación o el perdón? Este enigma ha sido llamado el dilema del altruismo, y el simio que entendió el universo lo aborda desde una perspectiva clara y fundamentada, derribando la idea de que el altruismo contradice el darwinismo. Ya hemos visto cómo la selección por parentesco resuelve parte del problema. Ayudar a familiares cercanos puede ser una forma indirecta de ayudar a que nuestros genes se reproduzcan. Pero ¿qué pasa cuando somos altruistas con personas que no son nuestros parientes? ¿Por qué donamos sangre, ayudamos a desconocidos o incluso arriesgamos la vida por ideales? El autor explora este dilema planteando que la evolución también puede favorecer el altruismo entre no parientes, siempre que ese comportamiento genere beneficios a largo plazo para el que lo realiza. Aquí entra en juego el concepto de altruismo recíproco propuesto por el biólogo Robert Trivers. El altruismo recíproco se basa en una lógica sencilla: te ayudo hoy y tú me ayudas mañana. Si dos individuos cooperan mutuamente y a largo plazo, ambos obtienen beneficios que superan el coste de ayudar. Desde este punto de vista, el altruismo deja de ser un sacrificio puro, y se convierte en una inversión a futuro, una estrategia evolutiva basada en la confianza, la memoria y la expectativa de reciprocidad. Este modelo explica por qué somos cooperativos con amigos, compañeros o miembros de nuestra comunidad. Los humanos evolucionamos en grupos pequeños donde todos se conocían, y las personas que ayudaban a los demás eran más valoradas, respetadas y, en última instancia, más exitosas. En cambio, los gorriones o aprovechados eran identificados y castigados. De ahí que nuestras emociones sociales, la culpa, la gratitud, el deseo de justicia, se hayan desarrollado como mecanismos para regular y sostener la cooperación. Pero el autor no se detiene ahí. También analiza una propuesta más controvertida: la selección de grupo. Esta teoría sostiene que los grupos con individuos más cooperativos pueden superar a otros grupos más egoístas, especialmente en contextos de conflicto o competencia entre comunidades. Aunque la mayoría de los biólogos evolutivos son cautelosos con esta idea porque la selección natural suele operar más eficazmente a nivel individual o genético, la selección de grupo no puede descartarse por completo, especialmente en el caso humano. Después de todo, los humanos son una especie excepcionalmente grupal, y muchas de nuestras normas morales están diseñadas no solo para regular las relaciones entre individuos, sino para fortalecer la cohesión del grupo frente a rivales externos. Esto podría explicar por qué los humanos no solo cooperamos, sino que a menudo castigamos a quienes no cooperan, incluso si eso nos cuesta personalmente. Ese altruismo punitivo parece irracional desde un punto de vista individual, pero tiene sentido si fortalece al grupo y, con él, la posibilidad de que los genes o memes del grupo prosperen. Por último, el autor señala que nuestros cerebros no razonan en términos de teoría evolutiva, pero nuestras emociones sí están sintonizadas con patrones evolutivos. Nos sentimos impulsados a ayudar cuando vemos sufrimiento, a proteger a los débiles, a castigar la injusticia. No porque hayamos calculado su beneficio genético, sino porque la evolución nos moldeó para tener esas respuestas automáticas. En sociedades modernas, esas emociones pueden ampliarse incluso a extraños o a causas abstractas como el medio ambiente, los derechos humanos o la justicia global.
Esto es posible gracias a la evolución cultural que amplifica y redirige nuestras disposiciones biológicas. En resumen, el dilema del altruismo no es un obstáculo para la evolución, sino una de sus expresiones más sofisticadas. Ayudar a otros puede ser una estrategia profundamente egoísta, pero a nivel de genes, no de conciencia. Gracias a la selección por parentesco, el altruismo recíproco, la presión grupal y la evolución cultural, los humanos hemos llegado a ser una especie capaz no solo de cooperar, sino de preocuparse por el bienestar de otros, incluso más allá de nuestros intereses inmediatos. Y ese, paradójicamente, puede haber sido uno de los secretos de nuestro éxito evolutivo. La evolución de las diferencias de género. Uno de los capítulos más fascinantes y también más sensibles de El simio que entendió el universo es el dedicado a la evolución de las diferencias de género. En él, el autor se adentra en un terreno donde la biología, la psicología y la cultura se cruzan constantemente, las distintas estrategias reproductivas que, en promedio, han seguido hombres y mujeres a lo largo de la evolución, y cómo esas diferencias ayudan a explicar ciertos patrones universales en el comportamiento humano. La base teórica de esta parte del libro es la teoría de la inversión parental propuesta por el biólogo Robert Trivers. Esta teoría parte de una observación simple pero poderosa: en la mayoría de las especies, uno de los sexos invierte más recursos en la reproducción que el otro, y esa inversión desigual genera diferencias en comportamiento, motivaciones y estrategias reproductivas. En el caso de los humanos y muchos mamíferos, las mujeres invierten más biológicamente en cada hijo, embarazo, parto, lactancia y, a menudo, cuidados posteriores. Esta alta inversión significa que el coste de equivocarse al elegir pareja es más alto para ellas, lo que ha favorecido, evolutivamente, una mayor selectividad en las mujeres a la hora de reproducirse. Por el contrario, los hombres pueden reproducirse con una inversión mínima, biológicamente hablando, lo que ha llevado, a lo largo de nuestra historia evolutiva, a una mayor propensión a competir por el acceso a parejas sexuales. Esto no significa que todos los hombres sean promiscuos o que todas las mujeres busquen estabilidad, pero sí que, en promedio, existen diferencias reproductivas que han dejado su huella en nuestra psicología. El autor recalca que estas diferencias no son absolutas ni deterministas, sino tendencias promedio que se manifiestan de distintas formas según el contexto cultural, social y personal. Sin embargo, son tendencias observables en múltiples culturas y respaldadas por numerosos estudios empíricos. Por ejemplo, estudios transculturales han demostrado que los hombres tienden a valorar más la juventud y el atractivo físico en una pareja porque estos rasgos están correlacionados con la fertilidad. Las mujeres, por su parte, tienden a valorar más el estatus, los recursos y la capacidad de protección, porque estos factores aumentaban históricamente la probabilidad de que sus hijos sobrevivieran. Estos patrones no son caprichos culturales como a veces se asume, sino productos de presiones selectivas distintas para cada sexo. En palabras simples, la evolución no quiso que fuéramos diferentes, pero la asimetría reproductiva llevó a que lo fuéramos. Además de las preferencias en la elección de pareja, también se han observado diferencias de género en otras áreas como la agresividad física, más pronunciada en hombres, especialmente entre los 15 y 35 años, edad en la que históricamente se ha competido más por el estatus y el acceso a parejas. La sensibilidad al riesgo, también más alta en hombres, lo cual puede explicarse como una estrategia para sobresalir y atraer pareja, aunque implique mayor mortalidad. La inclinación hacia el cuidado, más desarrollada en mujeres, lo cual se alinea con su mayor inversión parental. Pero, una vez más, el autor advierte que esto no significa que las mujeres no puedan ser agresivas ni que los hombres no puedan ser padres sensibles, sino que nuestras disposiciones están moldeadas por millones de años de evolución, y eso influye en cómo, en promedio, hombres y mujeres piensan, sienten y actúan. Un aspecto muy interesante que el autor subraya es que estas diferencias no son exclusivas de los humanos. Muchos patrones se observan en otras especies, lo que sugiere que tienen una base biológica profunda. Sin embargo, en los humanos, la cultura tiene un papel modulador esencial. Las normas sociales, las leyes, los valores morales y los sistemas educativos pueden reforzar, suavizar o incluso contradecir los impulsos evolutivos.
Esto es especialmente evidente en el movimiento por la igualdad de género que busca, con éxito creciente, eliminar barreras sociales históricamente asociadas al sexo biológico. El punto del autor no es negar los logros de la cultura ni promover esencialismos, sino comprender el origen probable de ciertas diferencias, para poder abordarlas desde una mirada más realista, menos ideológica y más informada. De hecho, el autor sugiere que la clave no es ignorar las diferencias, sino entenderlas para poder construir una sociedad más justa y eficaz, donde se reconozcan las particularidades sin convertirlas en limitaciones. En definitiva, la evolución ha moldeado a hombres y mujeres de forma diferente, no porque uno sea superior al otro, sino porque la reproducción les planteó desafíos distintos. Y aunque la cultura ha transformado radicalmente nuestro entorno, esos legados evolutivos siguen presentes en nuestra psicología. Conocerlos no significa resignarse a ellos, sino tener una mejor base para modificarlos cuando sea deseable, con inteligencia y conciencia. La mente humana como una máquina de propagación de memes. Una de las ideas más brillantes y provocadoras de Richard Dawkins, y que el autor retoma con fuerza en El simio que entendió el universo, es que los seres humanos no solo somos máquinas de genes, sino también máquinas de memes. Si los genes son unidades de información biológica que se replican a través de la reproducción, los memes son unidades de información cultural que se replican a través del aprendizaje, la imitación y la comunicación. Los memes incluyen ideas, creencias, costumbres, modas, canciones, tecnologías, refranes, supersticiones, religiones. Todo lo que se transmite culturalmente de una mente a otra. Al igual que los genes, los memes pueden mutar, combinarse y competir entre sí por sobrevivir en el entorno mental y social de los humanos. Esta visión transforma por completo nuestra comprensión de la cultura, no es solo un producto del ser humano, sino un sistema evolutivo en sí mismo. El autor plantea que la mente humana ha evolucionado para ser excepcionalmente receptiva a los memes. Nuestra enorme capacidad de aprendizaje, nuestra tendencia a imitar a otros y nuestra inclinación por compartir información nos convierten en el medio perfecto para la propagación memética. Desde esta perspectiva, la mente humana no solo genera ideas, también las aloja, las modifica y las retransmite. Es, literalmente, un entorno evolutivo donde los memes compiten por atención, retención y transmisión. Lo fascinante de esta visión es que nos permite explicar cómo ha podido surgir una evolución cultural independiente, aunque conectada, de la evolución genética. Mientras que la evolución biológica es lenta y dependiente de la reproducción generacional, la evolución memética es rápida, flexible y puede cambiar en cuestión de días, incluso de horas. Esto explica por qué los humanos podemos adaptarnos a nuevos entornos culturales mucho más rápido que a nuevos entornos físicos. Por ejemplo, mientras que una mutación genética que mejore la visión puede tardar miles de años en extenderse por una población, una innovación tecnológica, como los smartphones, puede extenderse globalmente en apenas una década. Del mismo modo, una idea viral puede recorrer el planeta en minutos gracias a Internet, independientemente de si es verdadera, útil o beneficiosa. Y aquí viene uno de los puntos más importantes y más inquietantes del libro: los memes no tienen por qué ser buenos para quienes los albergan, solo necesitan ser buenos replicándose. Al igual que un virus biológico, un meme puede propagarse de forma eficaz aunque sea dañino, absurdo o inútil. Esto explica por qué existen supersticiones, teorías conspirativas, rumores falsos o ideologías extremas que perduran e incluso se multiplican. De hecho, el autor sugiere que algunos memes actúan como parásitos mentales, explotan nuestras inclinaciones cognitivas para reproducirse, sin aportar beneficios al portador. Por ejemplo, muchas religiones tradicionales incluyen elementos como castigos eternos, prohibiciones absolutas, rituales costosos y narrativas infalsificables. Desde una lógica memética, estos rasgos no son defectos, sino estrategias de replicación, aumentan el compromiso del creyente, dificultan el abandono de la creencia y fomentan su transmisión a otros. Pero no todo es negativo. El mismo proceso memético que ha permitido la propagación de ideas dañinas también ha sido la base de muchos de nuestros mayores logros como especie. La ciencia, los derechos humanos, las instituciones democráticas, las obras de arte y los avances médicos son también memes o conjuntos de memes que han sobrevivido y prosperado en nuestras mentes por su valor práctico o simbólico.
Algunos memes, incluso, pueden actuar como vacunas mentales contra otros más perjudiciales: el pensamiento crítico, el escepticismo, la alfabetización científica y la empatía son ideas que se enseñan, se aprenden y se transmiten culturalmente. Desde esta perspectiva, la historia de la humanidad puede verse como una batalla entre memes, en la que distintas ideas luchan por hacerse un hueco en la mente colectiva. Algunas desaparecen rápidamente, otras evolucionan y otras se arraigan durante siglos. Y lo más interesante es que nuestro cerebro ha sido moldeado no solo por los genes, sino también por esta presión memética constante. Las ideas que han tenido éxito han influido en nuestras instituciones, nuestras emociones, nuestra moralidad. Incluso en cómo pensamos sobre nosotros mismos. El autor concluye que para entender al ser humano moderno no basta con entender sus genes, sino también sus memes. La evolución cultural, aunque más reciente, ha adquirido tal poder que hoy moldea muchas de nuestras decisiones cotidianas más que la biología. Pero lo hace sobre una base biológica. Sin un cerebro evolutivamente diseñado para aprender y transmitir ideas, la cultura no existiría. En definitiva, somos una especie doblemente evolutiva: nuestros cuerpos son vehículos para los genes, y nuestras mentes para los memes. Somos una mezcla inseparable de biología y cultura, naturaleza e información, instinto y simbolismo. Y quizás, entender esta doble condición sea la clave para comprender no solo por qué somos como somos, sino también cómo podríamos ser en el futuro. El desajuste evolutivo, mismatch. Uno de los conceptos más poderosos y prácticos en el simio que entendió el universo es el de desajuste evolutivo, en inglés, evolutionary mismatch. Este término describe una situación en la que un rasgo biológico que fue útil o adaptativo en el entorno ancestral se vuelve desventajoso en el entorno moderno. Es decir, nuestra biología aún arrastra un legado evolutivo que no está bien adaptado a la vida contemporánea. El autor explica que la evolución biológica es un proceso lento: los genes no cambian de una generación a otra, sino que se modifican a lo largo de miles o millones de años. En cambio, la cultura y el entorno humano han cambiado de forma vertiginosa, especialmente en los últimos siglos. Como resultado, vivimos en un mundo radicalmente distinto al que diseñó nuestra mente y nuestro cuerpo. Imagina, por ejemplo, el mundo en el que evolucionaron nuestros ancestros: un entorno con recursos escasos, peligros constantes, vida en pequeños grupos, comunicación cara a cara, sin acceso inmediato a comida ni entretenimiento. En ese contexto, preferir alimentos ricos en azúcar y grasa, estar alerta ante amenazas, buscar estatus y reproducirse temprano eran comportamientos adaptativos. Pero en el mundo moderno, lleno de comida ultraprocesada, estrés crónico, pantallas y sobreinformación, esos mismos rasgos pueden volverse problemáticos. El autor identifica varios ejemplos concretos de desajustes evolutivos. Obesidad y alimentación. En un entorno ancestral donde obtener suficientes calorías era difícil y el ejercicio físico era inevitable, sentir deseo por alimentos densos en energía, grasas, azúcares, era adaptativo. Hoy, sin embargo, ese mismo deseo nos lleva a comer en exceso, rodeados de comida barata, sabrosa y fácilmente accesible. Nuestro cerebro sigue diciéndonos: come todo lo que puedas por si mañana no hay, aunque el supermercado esté siempre abierto. Ansiedad y estrés crónico. Nuestros sistemas de alerta evolucionaron para reaccionar ante amenazas inmediatas como un depredador o un enemigo. En el mundo moderno, esas mismas reacciones se activan ante correos electrónicos, plazos laborales o publicaciones en redes sociales. El resultado es un estado constante de activación, ansiedad, insomnio, problemas digestivos que no está diseñado para mantenerse a largo plazo. Adicciones digitales y recompensa inmediata. El cerebro humano evolucionó para buscar recompensas rápidas: comida, sexo, aprobación social. Las redes sociales, los videojuegos y las notificaciones explotan esa arquitectura, ofreciendo estimulación constante y dopamina fácil. Lo que antes servía para motivarnos a actuar, como obtener aprobación del grupo, se convierte hoy en una fuente de distracción y dependencia. Relaciones y monogamia. Nuestros impulsos sexuales y afectivos evolucionaron en tribus pequeñas con normas informales y lazos personales profundos. Hoy vivimos en sociedades anónimas con mercados de citas digitales, relaciones efímeras y nuevas normas culturales.
Aunque la cultura ha evolucionado para gestionar la convivencia, la biología muchas veces tira en direcciones distintas. Depresión, soledad y desconexión. Los humanos evolucionamos para vivir en grupos pequeños con apoyo social constante y contacto físico frecuente. Pero hoy pasamos muchas horas solos frente a pantallas con relaciones fragmentadas. La soledad crónica es un desajuste moderno que afecta nuestra salud mental porque nuestro cerebro sigue esperando un entorno tribal que ya no existe. Violencia y moralidad. Nuestro sistema moral evolucionó para regular la convivencia en grupos pequeños donde todos se conocían. Hoy vivimos en sociedades masivas, multiculturales y con normas abstractas. Esto genera tensiones internas, nos cuesta aplicar nuestras intuiciones morales a situaciones impersonales como el cambio climático o la justicia global. Lo más importante de esta idea es que no implica pesimismo, sino conciencia. Como señala el autor, reconocer estos desajustes nos da herramientas para intervenir. Por ejemplo, entender que el deseo de comida calórica es un reflejo de nuestro pasado evolutivo nos ayuda a no culpabilizarnos pero también a diseñar entornos más saludables. Lo mismo ocurre con el uso de tecnología, la gestión del estrés, la organización de las ciudades o la educación emocional. Es más, muchas instituciones modernas como la ley, la moral, la ciencia o la religión, pueden verse como intentos de la cultura de corregir los desajustes de la biología. Por ejemplo, las normas legales buscan inhibir comportamientos impulsivos como la violencia, las religiones promueven cohesión social, y la ciencia intenta sustituir las intuiciones defectuosas por razonamientos más precisos. En definitiva, el desajuste evolutivo nos recuerda que no somos defectuosos pero tampoco estamos perfectamente adaptados al mundo que hemos creado. Llevamos dentro una mente de la edad de piedra navegando la era digital. Comprender esa distancia entre lo que somos y lo que el entorno moderno exige puede ayudarnos a vivir con más realismo, autoconocimiento y compasión. El papel de la religión y la moralidad. A lo largo de la historia, la religión y la moral han sido pilares fundamentales de las sociedades humanas. Han servido para unir comunidades, justificar sistemas de poder, organizar la conducta, consolar ante la muerte y explicar el mundo. Durante mucho tiempo se pensó que estos fenómenos eran exclusivos del ser humano moderno y que escapaban a cualquier intento de explicación desde la biología. Sin embargo, el simio que entendió el universo propone una lectura distinta: religión y moralidad no son adaptaciones específicas, sino subproductos de la evolución cognitiva. El autor parte de una premisa clave: muchas de las capacidades mentales que hicieron posible la religión y la moral no evolucionaron para producirlas, sino que surgieron para otros fines adaptativos. Estas capacidades incluyen la teoría de la mente, atribuir pensamientos e intenciones a otros; la búsqueda de patrones incluso cuando no existen; la tendencia a aprender de la autoridad o de los mayores del grupo; la empatía y la aversión al daño. Estas herramientas cognitivas, originalmente diseñadas para mejorar la supervivencia y la convivencia en grupos sociales pequeños, fueron reutilizadas por la cultura para crear sistemas religiosos y morales. Es decir, la religión y la moral emergieron como consecuencias accidentales, aunque poderosas, de un cerebro evolucionado para otros fines. La religión como subproducto cognitivo. El autor explica que la religión puede haber evolucionado no porque fuera directamente útil, sino porque explota varios mecanismos cognitivos profundamente arraigados. Por ejemplo, los humanos tienden a ver intenciones donde solo hay eventos aleatorios. Esto pudo haber servido para evitar peligros. Mejor suponer que ese crujido en la maleza es un depredador, aunque no lo sea, pero también lleva a atribuir fenómenos naturales a agentes invisibles, dioses, espíritus, fuerzas sobrenaturales. De igual forma, la tendencia a imitar a figuras de prestigio o autoridad, útil en un entorno ancestral para aprender habilidades valiosas, facilitó la transmisión de doctrinas religiosas y rituales, incluso cuando no tienen valor práctico. Así, la religión puede haberse diseminado como un meme altamente exitoso, aprovechando los sesgos cognitivos que ya existían por razones adaptativas. Además, muchas religiones tradicionales activan mecanismos emocionales potentes como el miedo al castigo, el deseo de redención, el sentimiento de culpa o la esperanza de justicia trascendente.
Esto no implica que las creencias religiosas sean falsas o irracionales, sino que su estructura psicológica puede entenderse desde la evolución, al igual que nuestros gustos alimenticios o nuestras emociones sociales. La moralidad como adaptación social. A diferencia de la religión, la moralidad sí parece tener un valor adaptativo más directo, especialmente en contextos de vida grupal. El autor defiende la idea de que la moralidad evolucionó como un sistema de reglas para facilitar la cooperación entre individuos. Los humanos son intensamente sociales, sobrevivimos gracias a la colaboración, el reparto de recursos, la crianza compartida y la defensa mutua. Pero también somos propensos al engaño, la explotación y la competencia. En este contexto, la moralidad habría evolucionado como un conjunto de emociones, juicios y normas para regular la convivencia. No robar, no matar, ayudar a los vulnerables, castigar al traidor. Son principios que favorecen la estabilidad del grupo. La evolución de estas normas morales no requiere de la religión. De hecho, el autor señala que los mismos principios básicos aparecen en todas las culturas, religiosas o no, y que los niños muestran una preocupación por el bien y el mal desde edades muy tempranas, incluso antes de recibir educación formal o doctrinas religiosas. Esto sugiere que la base moral es anterior y más profunda que cualquier sistema religioso particular. ¿Qué papel juega hoy la religión? Aunque la religión puede haber surgido como un subproducto y no como una adaptación directa, eso no significa que no haya tenido efectos adaptativos secundarios. El autor reconoce que las religiones han servido como potentes mecanismos de cohesión grupal, generan normas compartidas, sentido de identidad, control social y lealtad comunitaria. En contextos donde el Estado era débil o inexistente, una religión con un Dios moralizante podía ser un poderoso estabilizador social. Además, la religión como meme ha mostrado una gran capacidad de transmisión y persistencia. No es casual que muchas religiones incluyan normas contra el abandono de la fe, rituales que refuerzan la pertenencia y doctrinas que se enseñan desde la infancia. Esto ha permitido que algunas ideas religiosas se diseminen incluso aunque ya no cumplan funciones adaptativas claras en el presente. Hoy, en sociedades con sistemas legales y éticos más complejos, muchas de las funciones que antes cumplía la religión pueden ser asumidas por otras instituciones, la ley, la educación, los derechos humanos. Esto explica por qué en muchas sociedades modernas la religiosidad ha disminuido, sin que necesariamente haya un colapso moral. Religión y moralidad, juntas pero no inseparables. Un mensaje importante del libro es que religión y moralidad no son lo mismo, ni dependen una de la otra. Podemos tener códigos morales profundos sin necesidad de creencias sobrenaturales. Y de hecho, muchas normas religiosas pueden entrar en conflicto con valores morales universales como la igualdad de género, la libertad o la no violencia. La religión puede haber sido una forma cultural de organizar la moralidad, pero la moralidad tiene raíces más antiguas y más biológicas. Y comprender esto no la desvaloriza, sino que la sitúa dentro de nuestra historia evolutiva como una herramienta esencial para la vida en sociedad. El arte, el humor y la música como exhibiciones de apareamiento. A primera vista puede parecer que el arte, el humor o la música no tienen mucho que ver con la evolución. ¿Cómo es posible que una canción, una broma o una pintura puedan tener un papel en la selección natural? ¿Por qué la evolución se habría molestado en moldear cerebros que componen sinfonías, cuentan chistes o tallan esculturas? Para responder a esto, el simio que entendió el universo recurre a una hipótesis tan provocadora como elegante: el cerebro humano puede haberse convertido en un órgano ornamental, desarrollado en parte para atraer pareja sexual. Esta idea, inspirada en la teoría de la selección sexual de Darwin, ha sido desarrollada por autores como Geoffrey Miller con su concepto del cerebro como pavo real. La lógica es la siguiente: así como el pavo real macho ha evolucionado una cola espectacularmente inútil para sobrevivir, pero útil para impresionar a las hembras, los humanos podrían haber desarrollado ciertas habilidades cognitivas y creativas como señales de aptitud biológica, es decir, como una forma de mostrar buena genética, inteligencia, salud mental y social, creatividad y capacidad para adquirir recursos. Desde esta perspectiva, el arte, la música y el humor no son simplemente adornos culturales, sino exhibiciones costosas, en términos de energía,
tiempo, esfuerzo y atención que solo los individuos con buenas capacidades cognitivas y buena salud mental pueden permitirse desarrollar y mostrar. Y eso, desde el punto de vista de la selección sexual, los convierte en indicadores atractivos. El humor como señal de inteligencia. El autor señala el humor como un caso especialmente revelador. El humor requiere rapidez mental, creatividad verbal, empatía, timing y conocimiento compartido. En muchos estudios psicológicos, el sentido del humor aparece como uno de los rasgos más valorados en el contexto de la atracción romántica, especialmente por parte de las mujeres al evaluar a los hombres. El humor, entonces, no solo sirve para entretener, sino también para comunicar sutilezas cognitivas. Mira lo agudo que soy, lo bien que entiendo el mundo social, cómo juego con las ideas. Un chiste puede ser, evolutivamente hablando, lo más parecido a un desfile de plumas mentales. La música y el arte como exhibiciones ornamentales. La música es otro caso intrigante. Es una actividad universal presente en todas las culturas pero con costes significativos. Aprender a tocar un instrumento requiere años de práctica, concentración, disciplina, y además no tiene una función evidente de supervivencia. Sin embargo, en muchas culturas los músicos más hábiles han tenido más estatus y más oportunidades reproductivas. Lo mismo ocurre con el arte visual, la danza o la poesía. Estas formas de expresión no salvan vidas directamente, pero sí pueden atraer la atención, generar admiración y establecer un estatus elevado. En términos evolutivos pueden haber funcionado como señales de calidad, que indicaban a las potenciales parejas que uno era inteligente, creativo, saludable y socialmente competente. Esto no significa que todas las expresiones artísticas tengan como propósito consciente atraer pareja, sino que la presión selectiva a lo largo de miles de generaciones puede haber favorecido cerebros capaces de producir estas exhibiciones porque indirectamente mejoraban las probabilidades de reproducción. ¿Y las mujeres? Un punto interesante que plantea el libro, y que también recoge la investigación en psicología evolucionista, es que si bien tanto hombres como mujeres producen arte, música y humor, los hombres tienden a invertir más en estas actividades de forma pública y competitiva, y estas suelen tener más peso como señales de apareamiento en el caso masculino. Esto se alinea con el patrón típico de la selección sexual, el sexo que más compite. En humanos, históricamente los hombres desarrollan rasgos más llamativos para ser seleccionado. Es todo cortejo. El autor matiza que no todo arte, música o humor debe entenderse exclusivamente como estrategia de apareamiento. Estas habilidades también pueden tener otras funciones como fomentar la cohesión del grupo, transmitir valores, reducir tensiones sociales o expresar emociones. Pero eso no excluye la posibilidad de que su origen evolutivo esté, al menos en parte, en la selección sexual. De hecho, una característica clave de los rasgos seleccionados sexualmente es que tienden a ser exagerados, innecesarios desde el punto de vista práctico, pero irresistibles desde el punto de vista social o emocional. Y muchas expresiones artísticas humanas encajan perfectamente en esa descripción. El cerebro como ornamento evolutivo. Si un pavo real puede desarrollar una cola tan extravagante para atraer a las hembras, ¿por qué no podría un humano desarrollar una mente igualmente extravagante? El cerebro humano es enormemente costoso en términos de energía, y sin embargo ha evolucionado hasta alcanzar niveles de complejidad que ningún otro animal ha logrado. La hipótesis del cerebro ornamentado sugiere que esto no solo fue impulsado por la necesidad de resolver problemas prácticos, sino también por la necesidad de impresionar a los demás. Esto no degrada el arte ni la creatividad, al contrario, nos permite entender por qué estas expresiones nos importan tanto, por qué nos conmueven, por qué las buscamos incluso cuando no tienen una utilidad inmediata. Son señales de lo que somos capaces de hacer. Y en muchos casos han sido la antesala de la atracción, el cortejo y la reproducción. La tensión entre naturaleza y cultura. Uno de los grandes hilos conductores del simio que entendió el universo es la idea de que el ser humano es un producto de la evolución biológica, pero vive inmerso en un mundo creado por la evolución cultural. Esta convivencia entre naturaleza y cultura ha hecho posible nuestra complejidad, pero también ha generado una constante tensión. Nuestros impulsos biológicos, moldeados durante millones de años, no siempre se alinean con las normas, valores y estructuras sociales en las que vivimos hoy.
El autor plantea esta tensión no como una anomalía o un defecto, sino como una característica central de la condición humana. De hecho, buena parte de lo que consideramos civilización puede verse como el resultado de un largo y complicado proceso de negociación entre nuestros instintos y nuestras aspiraciones culturales. La naturaleza impone límites. Nuestra biología nos proporciona una serie de tendencias, emociones y motivaciones básicas. No somos una tabla rasa. Sentimos celos, buscamos estatus, tememos el rechazo, nos atraen ciertos estímulos visuales, queremos proteger a nuestros hijos, sentimos inclinación por la reciprocidad, la lealtad o la venganza. Todas estas disposiciones tienen raíces evolutivas, fueron seleccionadas porque, en su momento, favorecieron la supervivencia y la reproducción. Estas tendencias no desaparecen por el simple hecho de que las sociedades cambien. Al contrario, se arrastran con nosotros, aunque ya no siempre cumplan una función útil. Así, por ejemplo, el impulso masculino hacia la promiscuidad puede chocar con normas culturales de monogamia, el deseo de competir por estatus puede entrar en conflicto con ideales igualitarios, o la atracción por lo dulce puede volverse problemática en un entorno donde hay comida disponible 24/7. La cultura propone normas y aspiraciones. Frente a estos impulsos naturales, la cultura actúa como una fuerza moldeadora, reguladora y, en ocasiones, represiva. A lo largo de la historia, las sociedades han desarrollado normas, leyes, religiones, sistemas educativos, filosofías y tecnologías que intentan contener, canalizar o transformar los impulsos biológicos. Esto ha permitido enormes avances, la cooperación a gran escala, la creación de instituciones, la expansión de los derechos humanos, la protección de los vulnerables, la condena de la violencia gratuita. En muchos casos la cultura ha sido un mecanismo para civilizar nuestros impulsos. Pero este proceso no está exento de fricción. Porque la cultura no puede eliminar la biología, solo puede negociar con ella. Las normas sociales más exigentes como el autocontrol sexual, la renuncia al egoísmo o la represión de la agresión, requieren un esfuerzo constante, porque van a contracorriente de instintos profundamente arraigados. Conflictos comunes entre naturaleza y cultura. El autor ofrece varios ejemplos donde esta tensión se hace evidente. Monogamia versus impulso reproductivo. La mayoría de las culturas modernas valoran la monogamia, pero la biología, especialmente en los hombres, puede favorecer la promiscuidad. El resultado: infidelidades, conflictos de pareja, tensión entre deseo y compromiso. Igualdad de género versus diferencias evolutivas. Aunque se promueve la igualdad entre hombres y mujeres, persisten diferencias en intereses, conductas y preferencias. Algunas de estas pueden ser moldeadas por la cultura, pero otras tienen bases evolutivas que no desaparecen con una ley o una campaña. Paz social versus agresión ancestral. Las sociedades castigan la violencia, pero muchos humanos siguen teniendo impulsos agresivos, sobre todo en contextos de competencia, humillación o pérdida de estatus. Ideal de autosuperación versus búsqueda de placer inmediato. La cultura moderna exalta la disciplina, la productividad y el autocuidado. Pero nuestros cerebros están diseñados para buscar placer inmediato, comida rica, descanso, entretenimiento fácil, validación social. Globalización versus tribalismo. Mientras el mundo se interconecta, persisten reflejos de tribalismo, xenofobia o lealtades estrechas que vienen de un pasado donde la supervivencia dependía de confiar solo en los nuestros. Solución o convivencia. El autor no propone eliminar la tensión entre naturaleza y cultura porque eso sería imposible. Tampoco sugiere que debamos rendirnos a nuestros instintos. Su propuesta es más matizada: reconocer la existencia de esta tensión como una parte ineludible de lo que somos, y a partir de ahí, diseñar entornos culturales más realistas y eficaces. Por ejemplo, diseñar políticas que no ignoren las diferencias de sexo pero que tampoco se basen en estereotipos rígidos. Crear entornos digitales que respeten nuestra psicología sin explotarla como hacen hoy muchas redes sociales. Promover la empatía y la cooperación sin negar que el tribalismo está presente. Fomentar el autocontrol y el bienestar sabiendo que nuestro cerebro no fue diseñado para la moderación. En última instancia, la tensión entre naturaleza y cultura no es un problema a resolver, sino una realidad a gestionar con inteligencia, humildad y conocimiento.
Somos animales con aspiraciones, simios racionales que buscan trascendencia, máquinas de genes que construyen museos, religiones y democracias. La grandeza del ser humano está, justamente, en ese equilibrio inestable entre lo que heredamos y lo que inventamos. Conclusión general. El simio que entendió el universo es, ante todo, una invitación a mirar al ser humano desde una distancia incómoda pero esclarecedora. A través de la mirada ficticia de un científico alienígena, el autor nos propone vernos como realmente somos, animales evolucionados, profundamente moldeados por fuerzas que no elegimos, pero que podemos empezar a comprender. A lo largo del libro se desgranan los mecanismos clave que han dado forma a nuestra especie, la selección natural y la selección sexual, los impulsos heredados que se expresan en nuestras emociones, relaciones, miedos y deseos. Pero también la cultura que evoluciona con sus propias reglas transmitiendo memes, ideas, creencias, normas, que a veces amplifican, a veces corrigen, y otras veces entran en conflicto con nuestra biología. La psicología evolucionista, lejos de reducirnos a instintos, nos ofrece un mapa más claro del territorio humano, nos ayuda a entender por qué sentimos lo que sentimos, por qué hacemos lo que hacemos, y por qué hay tantas cosas que parecen contradictorias. Amamos y competimos, nos sacrificamos y buscamos estatus, creamos arte y cometemos atrocidades. No somos ni ángeles caídos ni bestias redimidas, sino el resultado de un largo y complejo proceso evolutivo que aún continúa. Temas como el altruismo, la religión, la moralidad, las diferencias de género o el desajuste evolutivo entre nuestra mente ancestral y el mundo moderno no son tratados como problemas aislados, sino como partes de una misma historia. La historia de una especie cultural, social y simbólica que, sin dejar de ser animal, ha logrado reflexionar sobre sí misma. En ese sentido, el libro es tanto una obra de divulgación como una propuesta filosófica. Nos recuerda que la autocomprensión es el primer paso hacia la madurez individual y colectiva. Que entender nuestras limitaciones evolutivas no es rendirse a ellas, sino el punto de partida para construir culturas, normas e instituciones más acordes a nuestra naturaleza. En definitiva, somos el simio que entendió el universo, pero también el simio que intenta, con esfuerzo, ensayo y error, entenderse a sí mismo. Y ese intento, ese ejercicio de lucidez evolutiva, es uno de los mayores logros de nuestra especie. Fin del resumen. Espero que hayas disfrutado de este resumen y que sigas con tu búsqueda de conocimiento. Si hay algún libro del que te gustaría escuchar un resumen, házmelo saber en los comentarios y lo tendré en cuenta.